Muy buenas noches con todas y con todos. A los asistentes de este conversatorio sobre coronavirus, situación actual y prospectiva, un enfoque multidisciplinario. Sean ustedes bienvenidos. Nuestra firma de abogados, con la cooperación de Polianalítica Consultores y con el aporte de distinguidos docentes de la Universidad Indoamérica y Universidad Internacional del Ecuador, como un aporte para el análisis de este momento de coyuntura desde el punto de vista académico, de la ciencia política y constitucional, damos inicio a este conversatorio en el que abordaremos el tema del coronavirus, situación actual y prospectiva. Cada uno de nuestros ponentes hará sus exposiciones sobre la base de sus experiencias académicas y de sus propias líneas de investigación. Este conversatorio se llevará a cabo en un diálogo de aproximadamente 35 a 40 minutos. Al finalizar el conversatorio, abriremos un espacio para la formulación de preguntas relacionadas con los tópicos abordados por los panelistas. Sus preguntas pueden ser formuladas de dos maneras. En la aplicación, ustedes tienen un botón de preguntas y respuestas. Allí pueden escribirlas o pueden formularlas en vivo a través de sus propios micrófonos cuando haya concluido el conversatorio. En este conversatorio de hoy nos acompaña la doctora Gabriela Rosas Lanas, académica y consultora política con experiencia en formulación y evaluación de políticas públicas en temas relacionados al derecho a la comunicación, con amplia experiencia en el sector tanto público como privado. Gabriela es magíster en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad EAFIT, especialista en resolución de conflictos y mediación social por la Universidad Internacional Iberoamericana de México y es politóloga e internacionalista por la Universidad Internacional del Ecuador. Nuestra panelista es profesora a tiempo completo en la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador desde marzo del 2018. Nos acompaña también el abogado Germán Mosquera Narváez, abogado especializado en investigación y gestión jurídica, con amplia experiencia en investigación, docencia y consultoría especializada. Germán es abogado por la Universidad Central del Ecuador, máster en Derecho Constitucional por la Universidad Indoamérica y máster en Ciencias Internacionales por la Universidad Central del Ecuador. Es además catedrático universitario en la Universidad Indoamérica de Quito. Y nos acompaña también el doctor Pablo Vaca Mancheno, socio de Vaca Mancheno Estudio Jurídico, doctor en jurisprudencia y abogado por la Universidad Central del Ecuador, diplomado en especialización en contratos y daños por la Universidad de Salamanca, España, especialista en comunicación política y gestión de gobierno por la Universidad Camilo José Cela de España. En su trayectoria profesional ha cumplido funciones en el servicio público como primer secretario técnico de la Comisión Cívica de Control de la Corrupción, director nacional de salarios del Ministerio del Trabajo y consultor en instituciones públicas y privadas. Les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos a nuestros panelistas este conversatorio que se desarrollará en los próximos minutos. Quisiéramos, después de haberlos presentado, arrancar con un planteamiento general. Desde sus puntos de vista, dadas las condiciones actuales de la crisis sanitaria, ¿cuáles son sus reflexiones sobre esta pandemia del coronavirus y cuál es su perspectiva? Les vamos a pedir que cada expositor emplee 5 minutos para esta primera parte del conversatorio. Bienvenidos, muchas gracias. Gabriela, tiene la palabra. Muy buenas noches con todos. Agradezco al Estudio Jurídico Vaca por la invitación y extiendo un cordial saludo también a todos quienes se han interesado en la teleconferencia y hoy nos acompañan. Una crisis tan profunda como esta nos obliga a repensar la globalización y nuestro sistema económico. Los estudios apuntan a que la recesión global del COVID-19 será más aguda y corta que la que sufrimos en el 2008 y que tuvo epicentro en Estados Unidos. Esto sin contemplar que exista un rebrote. Por lo que en el escenario internacional y nacional, en medio de la fragilidad financiera y política que existe, los gobiernos deben tomar decisiones considerando al menos dos frentes. Por un lado, la crisis económica con consecuencias sociales amplias y la otra, la crisis política que en la mayor parte de países de la región se venía viviendo.
con una lógica también de comunicación de riesgo potencial sobre la emergencia sanitaria. Sobre estas perspectivas, entonces, es muy importante marcar el escenario internacional y nacional y sobre ellos hacer una situación, marcar un análisis sobre la situación actual, que sea amplio además. Yo me he propuesto hacer algunos criterios para analizar esto. Primero, en el campo económico, el impacto se ve reflejado en la fuerte caída de las acciones globales, en las actividades comerciales, en el marco frágil de un sistema financiero y una alta deuda pública también en la región. Estamos viviendo un shock de la demanda y la oferta. La pandemia, que tiene presencia en todo el mundo, ha cuestionado el sistema neoliberal, que ha desmantelado la acción del Estado. Y en algunos casos ha privatizado incluso el sistema de salud. El caso más evidente es el de los Estados Unidos. En este sentido, la mirada apunta a la necesidad de incorporar un modelo keynesiano o un estado de bienestar, pero innovador, que juegue un rol como interventor, regulador, pero además que sea competitivo. En el campo geopolítico, la guerra sobre el petróleo cuestionó la hegemonía de las economías más importantes del mundo. En los últimos años, el desempeño económico de Estados Unidos preocupaba a otras potencias, además que este país se convirtió en un exportador del crudo. En el campo de lo político, la gobernanza global está en crisis, y siendo este un concepto promovido por las instituciones internacionales, se hace evidente que se requiere una institución supranacional, global y además con capacidad coercitiva sobre los estados. Muchos analistas hablan en los últimos días de la necesidad de ceder soberanía. Además, se están desdibujando las líneas ideológicas que separan al mundo. Camiones rusos entrando a Roma, Alemania y Francia planeando nacionalizar empresas. Y en cuanto a la nacional, es evidente que la crisis de gobernabilidad que veníamos sufriendo en los últimos meses y en especial desde octubre hasta la fecha, repercuten sobre la capacidad de un gobierno para contener esta crisis sanitaria. En lo social, las consecuencias son dolorosas. Se habla de un retroceso general de derechos. Según la OIT, se calcula un crecimiento del desempleo en un escenario prudente de 5,3 millones de personas desempleadas y en el peor escenario 24,3 millones de personas en el desempleo. Incluso noticia de hoy fue que 10 millones de personas han perdido el empleo en los Estados Unidos. Entonces, las desigualdades sociales se ahondarán y esta es una de las causas también para la fácil propagación de la pandemia. Con esto la calidad de vida reduce, la pobreza es aún mayor y el nivel de disociación social rompería también el tejido social. En cuanto a la administración pública, el informe que abanderó el Banco Interamericano de Desarrollo sobre gasto público evidenció las ineficiencias técnicas sustanciales en el gasto público de la región, derivadas de filtraciones en el gasto social, salarios más altos en el sector público que en el privado, ineficiencias sobre las compras públicas de bienes e infraestructura, entre otros, además de la inadecuada aplicación de los instrumentos de intervención pública sin considerar algunos factores importantes como son la focalización que esté pensada desde la estratificación social y también sectorial. En cuanto a los sistemas democráticos, es bastante triste esta situación porque podemos observar cómo algunos gobiernos han aprovechado este momento para aplicar controles militares, medidas de excepción, estados de alarma, confinamientos, entre otros, como una situación para acumular poder y socavar derechos. Por ejemplo, en Filipinas, su presidente ha logrado que el Congreso le dé poderes especiales y bajo esta emergencia, y esto le ha permitido actuar sin contar con el poder legislativo y modificar los presupuestos e intervenir en empresas privadas. Es como pescar a río revuelto. Nosotros no somos lejanos tampoco a esta situación. Vemos cómo las contrataciones públicas sobre los principales insumos de salud que se requieren frente a esta emergencia han tenido sobreprecios.
Entonces las cosas no lucen bien y para algunos países como Ecuador, que alcanzó su pico extremo máximo sobre el índice del riesgo país con aproximadamente 5.200 puntos, el crédito no está disponible. Entonces nuestra única opción son los préstamos a organismos multilaterales. Gracias. Bienvenido, Germán. Escuchamos su punto de vista. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Pablo, Gabriela, y al estudio jurídico VACA, pues felicitar por este tipo de eventos. Evidentemente, la población, la gente está muy interesada en conocer desde diferentes perspectivas qué es lo que va a ocurrir en el futuro y en el presente, pues con esta grave crisis que estamos sufriendo a nivel nacional y a nivel planetario. Por lo tanto, felicito pues, y agradezco por estos espacios que se generan. Bien, aproximándonos a la respuesta, me gustaría enfocarlo desde un punto de vista ambiental, pues afortunadamente he tenido la oportunidad de trabajar en empresas privadas y públicas, nacionales e internacionales relacionadas con el medio ambiente, así que una de mis experticias es también el tema ambiental. En ese sentido, me gustaría abordarlo desde el punto de vista de cómo el ser humano ha irrespetado completamente a la naturaleza. De hecho, si ustedes quieren revisar cuál es el caso cero o dónde se origina todo este problema, es precisamente por el abuso del ser humano con respecto a los límites que la naturaleza lo pone, ¿no? En ese sentido, vemos que el consumo de carne de vida silvestre, en este caso en China, en la provincia de Wuhan, ha producido esta pandemia que nos tiene a todos realmente complicados. Entonces, este irrespeto del ser humano hacia los límites que la misma naturaleza lo pone es un inicio o es una de las formas que se puede ver en qué tan frágil o qué tan frágiles somos como seres humanos frente a la naturaleza. Y ante esto tenemos un elemento mayor al cual tendríamos que preocuparnos y realmente, es cierto, hay una serie de situaciones, de convenciones internacionales, no se están teniendo los resultados adecuados. Y me refiero al tema del cambio climático. Científicos de estudios científicos nos indican que la crisis del cambio climático podría ser mucho peor que la crisis de la pandemia actual del coronavirus. Entonces aprovecho este espacio para ir hablando de esto, del respeto del ser humano a la naturaleza. Y no nos vayamos muy lejos, en el mismo Ecuador, volviendo a este tema del consumo de vida silvestre, el consumo de animales salvajes, en el Ecuador también existe.